¿Qué será esto? Se preguntarán ustedes. Es una ilustración. Quiero ilustrarles algo muy importante. Y a principio de semana dije, voy a llamar a Jorge Maurice y le voy a preguntar si me puede prestar una de sus ilustraciones en su mundo, en su profesión. Y me dijo, yo te lo llevo por allá a mediados de semana. Y aquí está. Le quiero mostrar lo que es y después le voy a mostrar lo que verdaderamente es. Así que esto es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como una maqueta, ¿verdad? Un croquis. Esto es un modelo hecho a escala de un proyecto que la compañía de Jorge hizo en South Beach. Se llama The Courts at South Beach, entre Washington Avenue y Alton Road, allá abajo, casi en la puntica de South Beach. Todos estos son apartamentos, un complejo de viviendas que lleva ahí unos cuantos años ya. Y bueno, este es el que tenía a mano y me lo trajo y aquí está. Y bueno, lo interesante de esto es que esto está hecho. Ustedes saben que el arquitecto viene, la persona que es dueño de una propiedad y dice quiero construir, y viene al arquitecto para que el arquitecto haga un diseño arquitectónico. El arquitecto piensa, hace un dibujo y luego el dibujo pues lo llevan a este modelo. Este es un modelo hecho a escala, tiene todas las cosas que están hechas allí en el proyecto, en The Courts, la piscina, tiene hasta la gente aquí sentado tomando sol. Lo tienen todo. ¿Por qué? Porque se supone que sea para que la persona pueda concebir con esta ilustración lo más real que va a pasar en el futuro. Este no es el proyecto. Esto es una imagen, ¿verdad? Un diseño arquitectónico de cómo va a lucir el proyecto cuando se termine. Tremendo proyecto. Tremenda. Quiero darle unas palabritas aquí. ¿Qué cosa es? Un modelo a escala, un duplicado. Esto es lo que conocemos en la arquitectura como un prototipo. Lo hay en la ingeniería. Cada automóvil que nosotros manejamos primero, los fabricantes hacen un prototipo, crean un modelo, lo estudian, hacen una prueba. Y eso después que lo han probado, pues lo llevan a la realidad. Así que en el mundo siempre se hacen esos prototipos y luego viene lo importante, que es lo real. En inglés le llamarían the real thing. Esto es lo que está planeado, pero lo importante es ¿qué cosa? Lo que viene después. Esto tomó trabajo hacerlo. Pero lo importante es lo que viene después, el producto terminado. Esta es mi ilustración para ustedes en este día. Mi ilustración. La voy a tapar para que no nos distraiga a ninguno de los que estamos aquí en esta tela de Halloween, ¿verdad? Esto es. La realidad es que quiero mostrarles una maqueta, un prototipo, un modelo hecho por Dios. Este es el tema importante de esta mañana, si me lo ponen ahí. Este es el tema importante. ¿Qué es eso? Esto es un pequeño dibujo de una historia que encontramos en la Biblia. Como esta historia hay muchas historias. El estudio
el estudio de los tipos bíblicos, de la tipología bíblica, es un estudio interesantísimo. La cantidad de ilustraciones que Dios nos ha dejado en su palabra para ilustrarnos, para darnos una anticipación, un modelo de lo que iba a suceder años después. Todas las maquetas de Dios ocurrieron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Que en el Nuevo Testamento vino el verdadero, el antitipo, que es el resultado, es la realidad de lo que se había anticipado. Esto ocurrió cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto y los iba llevando hacia la tierra prometida. Los llevó primero a la montaña, al monte de Sinaí, donde Dios les dio los mandamientos. De allí salieron, allí estaban quejándose, allí se quejaron. Esta historia se encuentra en el libro de Números, que es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. En el libro de Números, capítulo 21, si usted tiene la hojita que le intentamos dársela a cada uno de ustedes, quiero que lean conmigo aquí los primeros pasajes. Números capítulo 21, esta es la historia que les acabo de poner, esa imagen, que después partieron los hijos de Israel de Or, en el sitio se llamaba Or, camino del Mar Rojo, para rodear y darle la vuelta a la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, típico de los descendientes de Israel y típico de nosotros los que creemos en Dios, que con qué facilidad nos desanimamos por el andar de la vida. Nos desanimamos y nos olvidamos de Dios y empezamos a quejarnos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y pensamos que Dios no ha hecho suficientes milagros a favor nuestro. Eso le pasó a los descendientes de Abraham. Dice que el pueblo se desanimó por el camino. Versículo 5, si me ponen el próximo. ¿Y qué hizo el pueblo? Empezó a maldecir y a murmurar y a hablar en contra de Dios. Dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué tú nos sacaste de Egipto? Nosotros que estábamos tan bien allá y nos has sacado. Imagínense ustedes que el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran esclavos de los egipcios. Los obligaban, estaban allí sufriendo y Dios los iba a llevar a la tierra que le había prometido a sus padres. La tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Y por el camino ya estaban quejándose, maldiciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Aquí estamos pasando trabajo en el desierto, sin agua. Dios había hecho tremendos milagros ya y sin embargo se olvidaban. Pasaban unas semanas y se olvidaban de los milagros de Dios. ¿No se parece eso a usted y a mí? Dios hace algo grande para nosotros hoy y a las pocas semanas, con el andar de la vida, se nos olvida las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Nos quejamos por tonterías cuando Dios nos ha bendecido con tremendas cosas. Somos unos quejones y unos inconformes y unos malagradecidos. Así era el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste tú de Egipto para que muriéramos aquí en el desierto? Dios había hecho ya milagros, los había sacado, las plagas, Dios los había librado, los había protegido. El ángel de la muerte no había podido tocar sus hogares, había abierto el mar rojo, había hecho maravilla y ahora estaban quejándose: nos vamos a morir aquí, Dios se olvidó de nosotros. Aquí no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oigan eso. ¿Saben cuál era el pan liviano? Que Dios, como estaban en el desierto, todas las mañanas amanecía maná en el desierto. Maná era comida de ángeles. Maná, Dios los mantuvo en el desierto. Era una comida completa. Quisiera yo saber lo que tenía el maná, porque era completo. Tenía todas las vitaminas, proteínas, minerales, todo en el maná. Y Dios
les mandaba. Hay gente que todavía quiere maná y están así, esperando que le caiga el maná del cielo. Eso ya no cae hoy en día. Hoy hay que salir y pinchar. Hay que salir a trabajar. Ahí le estaban dando pan todos los días y estaban cansados de la panadería del cielo. Este pan tan liviano, quejándose. Dios oyó aquella queja, aquellas maldiciones, aquel descontento. Dios lo oyó. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios? Dijo, tú verás como enseguida los voy a poner en línea recta. Versículo 6, ¿qué hizo el Señor? Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Serpientes venenosas. ¿Qué ustedes creen las serpientes esas que habrá en el desierto de allá de Arabia? Víboras. Serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y cada vez que una serpiente mordía a una persona, hombre, mujer, niño, joven, se morían. Eran como estas serpientes que hay aquí en los Everglades, que le dicen 3 minutos. La 3 minutos es una serpiente así pequeñita. No es una víbora, no es un rattlesnake, no es una cascabel. Es una serpiente hasta muy linda. Tiene distintos colores. Y dicen que uno dura 3 minutos. Uno dice, ¡ay! 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 Adiós, Lola. Murió mucho pueblo. ¿Cuántas personas murieron? La Biblia no nos da el número, pero sabemos que allí en el pueblo aquel de Israel habían cientos de miles de personas que Dios sacó de Egipto rumbo a la tierra prometida y murieron, quién sabe si eran cientos o miles. Aquí nada más que dice, murió mucho pueblo de Israel. Cuando empezaron a morir, ¿qué creen ustedes que le pasó a los que estaban vivos, que todavía los mordían? Versículo 7. Miren lo que dice. Entonces, uno se acuerda de Dios cuando le aprietan la tuerca. Uno se acuerda de Dios cuando le aprietan la tuerca. Entonces el pueblo vino a Moisés. ¡Ay, Moisés! ¿Qué dice? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruégale a Dios, Moisés. Moisés era el intercesor entre Dios y el pueblo. Ruégale a Dios, ruégale a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, que Dios se las lleve, porque aparecieron aquí. Hasta este momento estábamos protegidos y de repente empezamos a morirnos de mordidas de víboras. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué dice? Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Cuando Moisés le oró y le dijo, Dios, el pueblo está arrepentido. Dice que han pecado. Dios le dijo a Moisés, haz lo siguiente. Léanlo conmigo. Haz lo siguiente. Haz una serpiente venenosa, hazla, fabrícala y ponla sobre un poste, sobre un asta, sobre un tronco. Ponla ahí en medio del campamento, ponla en alto y dile al pueblo que cuando alguno le muerde una serpiente, ¡ay!, que mire para la serpiente que está sobre el asta y va a ser sanado milagrosamente, instantáneamente. El veneno no le va a hacer daño y no se va a morir. Vuélveme a poner la imagen. Pon el asta, haz una serpiente, ponla allá arriba. Cada vez que la serpiente venenosa muerda, dile que hagan una sola cosa. ¿Qué tenían que hacer? Mirar a la serpiente. ¡Ay! ¡Ay! No tenían que hacer más nada. No tenían que llorar, no tenían que patalear, nada. Mirar a la serpiente. Y vivirá. Vuelve atrás, por favor.
El que mire, ¿cuál va a ser el resultado? Va a vivir. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia, ese material representa juicio. El oro representa pureza. Cada metal precioso que hay en la tierra tiene un significado bíblico, y el bronce significaba juicio. Y la serpiente siempre está asociada con pecado. Satanás es la serpiente antigua. La serpiente fue quien engañó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios y a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que la serpiente siempre representa el pecado. La serpiente, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, el alguno ese que hacía, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es una maqueta, es un prototipo, es un tipo bíblico de una... Ocurrió y todo es real, pero estaba ilustrando, era una ilustración divina de algo superior que iba a ocurrir en el futuro. Les quiero leer dos pensamientos acerca de lo que son tipos bíblicos. Un tipo bíblico puede ser un objeto, una persona o un evento, el cual tenía un significado en su momento, pero tendría mayor significado en el futuro. La serpiente tenía su significado, fue un evento, fue un objeto, le pasó a personas, pero tendría un mayor significado en el futuro. Sabemos que un objeto, una persona, un evento es un verdadero tipo. ¿Cómo sabemos que es un tipo bíblico? Cuando es mencionado en el Nuevo Testamento o por Jesucristo o por alguno de los escritores de alguna de las cartas, de alguno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo utiliza una historia y dice, y como aquello es esto, usted sabe que es un tipo bíblico, porque Jesucristo ha puesto su aprobación. Aquello fue una sombra, un modelo, fue un diseño, pero la realidad más importante es la que está ocurriendo ahora. Cuando Jesucristo utilizaba una historia y la ponía en el contexto de su vida y del Nuevo Testamento, era un tipo bíblico. Cuando los escritores de algún libro de la Biblia utilizaban una historia, algo, un evento, una persona del Antiguo Testamento y lo utilizaban, es un tipo bíblico. El estudio de la tipología bíblica es interesantísimo porque hay muchos tipos. Pero yo esta mañana les quiero hablar de mi favorito, de mi tipo favorito. ¿Cuál es el diseño espiritual? ¿Cuál es el diseño de Dios favorito mío? El mío, el que ilustra la verdad más clara acerca del perdón de mis pecados. Es el que Jesucristo le dijo a una persona con quien él habló en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se encuentra? En el Evangelio según San Juan. ¿En qué capítulo? En el capítulo más importante del Evangelio según San Juan, que es el capítulo 3. Es el capítulo 3 de Juan, es el pasaje que conocemos en el mundo entero como la Biblia en miniatura. Se encuentra en Juan capítulo 3. Y es alrededor de la historia de Moisés. Quiero leerlo con ustedes. Si tienen su hojita impresa, ahí vamos a comenzar. Ahora vamos a leer aquí, comenzando en Juan capítulo 3. Vamos a leer. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo, pero era un fariseo que estaba buscando al Señor.
Era un fariseo que no estaba cerrado, no era un fariseo arrogante. Sabía que Jesucristo era extraordinario. No pensaba como pensaban los fariseos que odiaban, que detestaban, que celaban a Jesús. No, este era principal de los fariseos, se llamaba Nicodemo, era principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Lo más probable que vino de noche porque vino escondido de sus compañeros para que no lo vieran. Vino a Jesús de noche, lo encontró y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Tú tienes que haber venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Tú tienes que haber venido de parte de Dios. Y yo estoy aquí para hablar contigo de eso. ¿Qué le contestó Jesús? Versículo 3. Jesús le respondió y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, o sea, de verdad, óyeme bien, te lo voy a repetir 2 veces. De verdad te digo, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Para eso para Nicodemo era como hablarle en chino. No entendía. El que no nazca de nuevo, Nicodemo, quién sabe si tenía 30, 35, 40 años, no sabemos qué edad tenía. Y Nicodemo, nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y entonces le pregunta, cuestiona a Jesús. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿y eso que tú me acabas de decir, cómo se hace eso? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo ya? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo estaba pensando en qué, en lo físico, en lo humano. Jesús estaba pensando en qué, en lo espiritual, en lo eterno. Acuérdense que las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Jesús le estaba hablando de cosas mayores. Les dice: ¿cómo es posible eso? Jesús le contesta, miren lo que dice, versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: Nicodemo, te lo voy a repetir otra vez. De cierto te digo. Tú estás pensando en el nacimiento físico. El nacimiento físico es donde un hombre impregna a una mujer, tiene un bebé en su vientre, llega el momento que se rompe la fuente y ese bebé está listo para nacer, y ese nació, ahí venía con su bolsa amniótica y nació. Jesús le dice: yo no te estoy hablando de ese nacimiento, porque el que primero no nace físicamente y después no nace del Espíritu de Dios no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6 lo explica mejor. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es humano. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa es? Hay una gran diferencia. Jesús, miren lo que dice el próximo versículo, el 7. Así que no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo del Espíritu Santo. El hombre todavía no entendía. Jesús le dice: si tú debías ser maestro de los judíos y no entiendes acerca del nacimiento espiritual. Y voy a saltar unos versículos allá atrás. Vamos al versículo 14. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de las serpientes? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer? Haz una serpiente, ponla en un asta, ponla en un madero alta
Y cuando las personas sean mordidas, dile que cuando sean mordidas, que hagan ¿qué cosa? Que miren y van a vivir. El veneno no los va a matar. Si miraban lo que Dios había dicho que era la solución, no iban a morir. Le dice Jesús, ¿tú quieres saber cómo nacer de nuevo? Nicodemo, ¿tú quieres saber qué significa nacer de nuevo? ¿Tú quieres nacer del Espíritu, Nicodemo? Ahora yo te pregunto a ti, si tú no has nacido del Espíritu Santo, ¿tú quieres nacer del Espíritu de Dios? Porque lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es lo que te dice a ti y lo que me dijo a mí. La solución está en las palabras de Jesús. Miren lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y como Moisés, no, el versículo anterior todavía, déjame el 14. Como Moisés, así como Moisés, este es el prototipo, esta es la maqueta de Dios, esta es la ilustración divina. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Jesús le faltaban años para morir, pero le anticipa que el Hijo de Dios iba a ser levantado en un madero. Porque la historia de Moisés era una ilustración de lo que él había venido a hacer. ¿Qué había venido a hacer Jesús? A morir en un palo, en un madero, en las afueras de Jerusalén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel, para que, ¿cuántos? ¿Para que cuántos? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, cuando la serpiente mordía a aquellos judíos, ¡ay! ¿Qué tenían que hacer para vivir? Mirar la serpiente en el tronco. Jesucristo dice, eso era una ilustración, era un tipo. Ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por si acaso, y Nicodemo no lo había entendido, y tal vez para aclarártelo a ti más, miren lo que dice el próximo versículo. Porque Jesús, estas son las palabras de Jesús. Jesús hablando con Nicodemo. Yo les estoy dando el texto completo. Ustedes saben que dicen los teólogos que el texto, un texto bíblico, si no está en su contexto, no es más que un pretexto. El texto tiene que estar dentro de su contexto. Este es el contexto entero. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú quieres saber cómo nacer de nuevo? Eso es lo que no acabas de entender. Como Moisés, ¿te acuerdas de eso? Tú eres fariseo, tú conoces la historia de Moisés en Números 21, como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que era mordido miraba y vivía. Ahora todo aquel que mire al que va a ser levantado en un madero y crea, va a vivir también. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque de tal manera amó Dios a quién. Dime, Dios te ama a ti, tú eres parte del mundo. La palabra mundo ahí es humanidad, cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos, a la humanidad, a la raza humana. Jesucristo no es de los blancos, ni de los americanos, ni de los judíos. Jesucristo es para todo el mundo. ¿Qué le parece? Africano, asiático, del Medio Oriente. Jesucristo es para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cuando Él sea levantado y muera por sus pecados,
crea en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Tú quieres no perderte? Tienes que mirar a Jesús y creer en Él. Pero ahí no termina. Jesús le sigue hablando a Nicodemo y miren lo que le dice en el versículo 17. Dios, Nicodemo, óyeme bien, y hoy le hablo no solamente a Nicodemo, sino a Tomás y a Juan y a María y a Esperanza. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mensaje de los cristianos no es de condenación, es de salvación. Si tú estás aquí esta mañana, el mensaje para ti es de que hay esperanza, de que tu herida mortal no te tiene que matar. Si tu herida mortal te mata, vas a quedarte muerto por toda la eternidad, sufriendo la separación eterna de Dios. Jesucristo quiere sanar ese veneno espiritual que hay dentro de ti y dentro de mí. ¿Y cómo lo sana? El Hijo de Dios clavado en una cruz, muriendo por ti, pagando tus pecados. Esa era la imagen, esa era la realidad. Esa es la verdad. Esta maqueta es un tipo, pero la construcción allá en South Beach es el antitipo, es la realidad, ya hecho, literalmente. La serpiente de Moisés en el desierto era la maqueta, pero la realidad es Jesús muriendo en una cruz por ti y por mí. Esa es la realidad. Eso es lo que nos salva a ti y a mí. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17, si me lo ponen de nuevo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino al contrario, para que el mundo ¿qué? La gente piensa que Dios vino para querer a la gente buena. No, Dios ama a todos porque todos somos malos. Unos peores que otros, pero no hay bueno aquí nada más que Dios. El único que puede tirar la primera piedra sería Jesús y no la tiró. Le dijo a la mujer aquella: ¿dónde están los que te estaban condenando? Se fueron, Señor, yo tampoco te condeno. Primero la perdonó. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Primero vino la salvación, la gracia, y después vino el cambio de vida. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el último versículo que les quiero mostrar es el próximo, el 18. Jesús le dice a Nicodemo: el que cree en él, en el que va a ser levantado en un madero, el que cree en él, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. En otras palabras, si tú estás mordido por la serpiente con veneno adentro y es cuestión de tiempo para que te mueras, y tú no miras al que te puede salvar, te mueres y te quedaste muerto. Pero para salvarse, ¿qué había que hacer? ¿Qué tenían que hacer aquellos hebreos, aquellos israelitas para salvarse, para librarse del veneno mortífero? ¿Qué tenían que hacer? Mirar, dice la canción cristiana. Una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Porque si tú vienes a Cristo Jesús y lo miras a Él, y crees que Él murió y pagó tus pecados, tomó tu lugar, el que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, porque era una serpiente de bronce, porque Jesucristo nunca fue pecador, pero tomó nuestros pecados y se los echó encima. Dios el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. Quien llevó, dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos gracias a su justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Qué le parece? Sí, Señor. Ese aplauso es para Dios. Cuando yo tenía 20 años, vivía para mí, para mis placeres. Mi Dios era el placer. Yo vivía para mí, primero yo, después yo y siempre yo.
la vida sin el Señor. Yo creía en Dios, pero Dios estaba lejísimo. Pero a los 20 años de edad Dios me salió al paso. Intervino mi caminar. Y me puse a leer la Biblia. Y descubrí que Jesucristo quería perdonarme, quería entrar en mi vida y salvarme y darme una nueva vida, darme un hogar en el cielo. Y yo recuerdo aquella mañana en 1970, en el mes de febrero, que cerré los ojos y le dije: Jesucristo, sálvame que estoy perdido. Sálvame, sálvame, Señor, que estoy perdido. Y el Señor entró en mi vida. Y de eso hace tanto que ya la arteriosclerosis se ha adueñado de mi cabeza. El Señor interviene en nuestras vidas cuando entendemos de que Él murió por nosotros. Y le decimos: Señor, yo necesito perdón. Yo lo que quiero que usted piense en esta mañana: ¿qué le pidieron a esos israelitas hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Tenían que hacer algo? ¿Qué tenían que hacer? ¡Ay! ¿Qué tenían que hacer? Mirar. Mirar. No había que hacer más nada. ¿Por qué? Porque el ejemplo, la ilustración es que lo que nos salva de nuestros pecados es verdaderamente creer que Jesucristo es quien nos salva. Tú no ayudas al Señor a salvarte. Cuando el Señor entra en tu vida, tú naces de nuevo. ¿Y qué pasa cuando tú naces de nuevo? El Señor ahora vive adentro de ti a través de su Espíritu Santo. Es su Espíritu quien le da vida a nuestro espíritu muerto. Y ahora, cuando nuestro espíritu recibe la vida del Espíritu de Dios, ¿qué empieza a pasar? Dios empieza a cambiarnos de adentro para afuera. Amén. Dios cambió mi vida. El cambio en mi vida comenzó aquel día. Lo interesante es que todavía está cambiándome, porque óigame, lo que tenía era rastras y rastras y rastras y rastras, camiones, furgones de defectos. Pero yo sé que ninguno de ustedes está muy lejos de mí. Lo bueno que tiene esto es que todos estamos en el mismo bote. Aquí bueno nada más que Dios. Amén. Pero hay un Salvador para todos los hombres y se llama Jesús. Pónganme la imagen de nuevo. Ponme la imagen, Román, por favor. La imagen. En esa asta, no vean una serpiente. En esa asta vean en este momento a un hombre clavado de las manos y de los pies, atravesadas sus manos y sus pies. Vean a un hombre ahí muriendo. 6 horas estuvo el Señor agonizando en la cruz hasta que finalmente murió. En este momento, usted ve ahí a Jesús muriendo. ¿Por quién? La Biblia dice que Jesús murió por ti y por mí. Cuando yo decidí creer, recibir a Jesucristo, no pensé en mis padres, no pensé en mis amigos, no pensé, Jesucristo murió por mí, por mí. Yo quiero que tú pienses en este momento: ¿crees tú que Jesús murió por ti? ¿Crees tú que Jesús pagó todos tus pecados? ¿Eres tú capaz de decir: el pecado me va a matar, no voy a poder ir a vivir con Dios por toda la eternidad? Este veneno va a acabar con mi alma para siempre, pero yo quiero que mi alma tenga vida eterna. Jesús, yo creo en ti, sálvame, límpiame. Yo pongo mi fe en ti. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que me recibe a mí, yo le doy la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Pablo le dijo a aquel carcelero: ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. ¡Ay! Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Lo que hace falta es que tú
de verdad estés convencido de que te ha mordido la serpiente. Si tú te crees bueno, eso es para luego. Ustedes saben cuánta gente tiran a inservible la muerte de Jesús. Personas, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Recíbelo si no lo has hecho. Si lo has hecho, no le añadas más nada a la salvación, que depende de tu fe nada más. Ay, pero qué fácil es eso. No, de fácil no tiene nada. Lo que pasa es que lo difícil no lo hacemos ni tú ni yo, sino lo hizo el Señor. Pero de fácil no tiene nada. Jesucristo le tuvo que decir al Padre: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿Ustedes creen que la copa era fácil? Salvar tu alma, salvar la mía. Fácil no tenía nada. Pero tenemos que creer que Jesús murió, lo enterraron y resucitó. Si tú crees que Jesús murió y pagó todos tus pecados, que lo enterraron y que al tercer día resucitó y dejó la tumba vacía, si tú crees que eso pasó, lo crees de todo corazón y crees que pasó para la salvación tuya, el Señor ve tu fe y te sana tu herida espiritual y no vas a morir para siempre. Qué bueno saber que Dios nos ama, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a tener un momento de oración. Señor, qué historia, qué ilustración, qué clase de tipo, y Señor, qué tremendo antitipo. Tú eres el cumplimiento de aquella ilustración de Moisés y la serpiente. Nosotros somos, en esa ilustración, somos los mordidos por el pecado, por el veneno del pecado. Y Señor, tú nos pides que te miremos a ti. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, dice tu palabra. Mírenme a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Esta mañana te damos gracias por la salvación que tú has provisto. Señor, gracias Dios por tu gran amor. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios te doy yo esta mañana. No sé cuántos te la dan, pero gracias Dios te doy yo a ti por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a dejar que tú me cambies hasta donde tú quieras cambiarme. Señor, lo que falta todavía por cambiar, Señor, renuévame. Haz todo lo que está inservible en mi vida, hazlo nuevo. Enséñame a dar de todo lo que tú me das, que no cierre yo mi corazón ante la necesidad. Si no puedo perdonar, si no puedo olvidar a los que me han ofendido, Señor, hazme recordar cuántas veces soy yo el culpable. Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Y yo sé que tú puedes hacer eso porque Cristo vive en mí. Te quiero preguntar si tú estás seguro o segura que Cristo vive en ti. Si tú estás seguro de que tú has nacido de nuevo, tú puedes decir conmigo: Él vive en mí, no temo del mañana, Él vive en mí. El futuro mío, en resumidas cuentas, está en las manos de Dios. Yo resolví mi destino eterno el día que creí y recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Señor, te damos gloria esta mañana. Gracias. Señor, tú eres el Cordero. Ese es otro tipo, tú eres el Cordero. Señor, dice Primera de Corintios que tú eres la Pascua. Que Cristo, nuestra Pascua, fue crucificada por nosotros. Tú eres el Cordero de la Pascua. Señor, tú eres la roca. Tú eres la roca de Oreb, que todavía está brotando agua de vida para nosotros. La roca fue azotada por Moisés, como tú, Señor, fuiste azotado por los hombres. Señor, y te rompiste
rompieron tu cuerpo, Señor, pero de ti salió manantiales de agua viva para todo aquel que cree. Hoy te damos gracias que tú eres el agua que sacia la sed de nuestras almas. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Que Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Dice esa canción, ese himno, ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Gracias, Señor. Señor, el Evangelio jamás nos cansa. Jamás nos cansa pensar y hablar de tu amor. Nos vamos a pasar la eternidad dándote gracias por las maravillas de tu gracia. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Estuve perdido, pero Él me halló. Espero que tú halles al Señor si no lo has hecho ya. En este momento háblale y dile, Señor, sálvame a mí. No tienes que hacerlo en voz alta, lo puedes hacer en voz alta. Puedes decirle, Señor, yo creo en ti, en tu corazón. Yo lo hice solo, en un sitio sentado, leyendo la Biblia. Y dije, Jesucristo, sálvame que estoy perdido. Y el Señor me oyó en aquel lugar, en aquel salón. Me oyó y me salvó y me dio vida eterna. Lo mismo haría contigo si tú le clamas de todo tu corazón. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es que lo hace con algunos. Dios no tiene preferencia. Dios quiere salvación para ti como la quiere para mí. Díselo. Dile, Señor, sálvame. Te recibo. Hoy creo que moriste y pagaste todos mis pecados. Tú eres el pago por mis pecados y te recibo hoy como mi Salvador. Señor, tú convence a alguien aquí, yo no sé a quién, pero Señor, tú sí sabes. Yo te pido que tu amor pueda darle ese jaloncito en el corazón a personas que lo necesiten, como lo hiciste conmigo un día. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que hagas eso hoy, mañana, en la calle 8, en donde quiera que estemos. Señor, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y Padre, te pedimos que nos bendigas nos despidas con tus bendiciones. Que donde quiera que vayamos, nos pase como a Pablo y a aquellos primeros hermanos del primer siglo. Que donde quiera que iban con las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Que así sea con nosotros, Señor. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos, su gentileza, su deseo de estar aquí cuando podrían haber estado durmiendo en otro lugar. Señor, gracias. Bendícele por haber estado aquí, Señor. Y te damos gracias y te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Gracias, mis hermanos. Que tengan tremendo día. No se olviden los que van a ir. Que Dios les bendiga.